Quiero continuar con la clase de la semana pasada. Apenas habíamos dado una introducción al Sermón del Monte y teníamos 3 puntos a aclarar en el último tiempo que estuvimos aquí viendo esto juntos. Y decíamos que es una obra inspirada y basada en Martin Lloyd-Jones, este puritano de hace 2 siglos. Y había 3 puntos que estábamos viendo del Sermón del Monte, en el cual el Señor Jesús nos hablaba esperando que tomáramos en cuenta y que no consideráramos esto como algo equivocado. Había 3 puntos que él resaltaba aquí, el señor Lloyd-Jones. Decía, número 1, nuestro Señor no dice que va a describir cómo van a ser algunos seres extraordinarios en este mundo. Es decir, cada uno de los cristianos tiene que tener las características que están delineadas en el Sermón del Monte. Yo les había inspirado a ustedes, o les había aconsejado a ustedes que no viéramos como que, bueno, tal vez a otro le brota ese sentido de justicia, pero a mí no. O tal vez a uno de ustedes le nazca eso de tener corazón puro. Bueno, pues no forzosamente a mí se me dan otras cosas, y hay otros pobres de espíritu, pues no soy yo. En fin, no es que a uno les da unas cosas, a otro les da otras cosas. Esto no es como los dones espirituales, esto no es como los talentos. Esto habla de la personalidad, de la integridad de un cristiano, es decir, todos. Entonces, sí es importante verlo así, verlo como que el Señor está delineando cómo van a ser sus hijos, cómo deben comportarse sus hijos. Tuve una pregunta fuera de clase, les agradezco por su participación. Me encantaría que no fueran tan tímidos, pero bueno, aquí estamos para atender. Y claro que nos nutre esta pregunta. Me decían, ¿qué decía yo acerca del amor al prójimo y la ley? Bueno, yo había comentado solamente que la diferencia entre la ley mosaica y lo que vino a exponer el Señor Jesús en el Sermón del Monte, pues era en realidad la perspectiva desde cómo lo estábamos viendo nosotros cuando solamente obedecíamos una ley, solamente obedecíamos unas líneas y unos mandamientos ahí enumerados, y cómo en realidad deseábamos seguir ese camino, con esa personalidad, con esa actitud, con ese objetivo de Dios. Así es que la diferencia es que en un principio, ya que el hombre era caído, ¿qué hizo Dios con el pueblo, con su pueblo a través de la ley mosaica? Bueno, presentarle aquel carácter que Él quería que el hombre tuviera para poder sobrevivir y sobrellevar una vida en una moral que se pareciera a lo que Dios deseaba. Esa ley moral, esos estatutos eran para que apenas el hombre funcionara de acuerdo a la voluntad de Dios, a su carácter, que se pareciera al menos a Él. Recordemos que si el hombre estaba caído, no deseaba hacer más que su voluntad. Antes de dar la ley, en Génesis el Señor dijo, estoy viendo que la inclinación del hombre es solamente pecar. Solamente peca, es lo que dice el Señor en Génesis. Y cuando después le da la ley, le está diciendo, al menos sigue estos estatutos. Por lo tanto, el pueblo de Israel desde antes, en todo el Antiguo Testamento, se limitó solamente a cumplir y a tratar de cumplir. Ya sabemos que no se puede cumplir con todo, pero ellos al menos decían, bueno, yo no mato. Sí estoy en pugna con mis enemigos, los odio, pero no los mato. ¿Sí? Y yo no lo robo. Bueno, ya con eso, ya cumplí con Dios. Yo no robo, no envidio a su mujer, ¿verdad? Todo lo que dice en los mandamientos, bueno, al menos yo cumplí con esa ley. Esa es la que quiere, esa es la que me mostró Moisés. Bueno, al menos con esa ley estoy cumpliendo. La gran diferencia es que en todas las promesas y en todas las profecías, ¿qué dice el Señor? Voy a poner mi ley en sus mentes, en sus corazones. Es decir, la van a desear, la van a amar, la van a buscar. Entonces hay una gran diferencia, y por eso Él lo resume en el mandamiento de que amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Si en realidad lo amas, ya no lo odias, ya no deseas matarlo, ya no le mientes, ya no le robas, ya no le envidias a su mujer. ¿Me explico? Será la aplicación de la ley a la manera de Dios, con amor. Porque si Dios es amor, ante todas las cosas, la obediencia por la ley se tendría que dar por amor. ¿Sí? Por eso se nos presenta el Sermón del Monte de este tamaño, tan grande, tan importante, tan imponente, porque es la ley expresada en amor, es la conformidad con el carácter de Dios, es esa resemblanza
de la que Dios habla en su creación. Bueno, el número 2 dice, no es que algunos cristianos han de manifestar características y otros manifestar otras, dice, y se parece a la primera, porque la primera dice que no va a decir Dios, si tú cumples estas líneas, ya eres cristiano, ya eres mi hijo. No, es porque eres mi hijo te surge todo esto, toda esta necesidad, todo este gozo por buscar la justicia, por desear la paz. Y la segunda entonces nos dice, no es que unos van a tener una cosa, otros van a tener otra. Y aquí teníamos más o menos enumeradas, yo les comentaba a ustedes, pobres de espíritu, humildes, tener hambre y sed de justicia, compasivos, de corazón limpio, trabajar por la paz. Bueno, es un carácter íntegro, es un carácter que tenemos que tener o que se nos da por la gracia a todos. En este punto es importante, yo le quería ampliar a la hermana Claudia, bueno, no vino el día de hoy, pero tal vez se hace presente más tarde. Ella preguntaba si entonces el sermón del monte y estas bienaventuranzas nos llamaban a obediencia. Siempre el Señor nos está llamando a obediencia, pero en particular, si no es por la gracia, el carácter del hombre no cambiaría. Así es que somos movidos por el Espíritu Santo y lo que está diciendo el Señor es que sus hijos se comportan así. ¿Me explico? Sus hijos, porque son transformados, porque son regenerados, entonces son todo eso. Y podríamos decir, porque yo te salvé, porque yo te regeneré, entonces puedes ser humilde, pobre de espíritu, tener hambre y sed de justicia, ser compasivo, tener un corazón limpio, trabajar por la paz, porque yo te regeneré, porque yo te hice nacer de nuevo. Así es como Dios lo está viendo. Y insisto, ¿quién podría ser humilde? ¿Quién podría tener hambre y sed de justicia, de la verdadera justicia, no en el otro, sino en mí también? ¿Quién podría tener un corazón limpio? Solamente Dios puede transformarlo. ¿Quién puede realmente desear la paz si no conoce a Dios? Así es que solamente estos son frutos del Espíritu Santo en el hombre. No puede el hombre por sí mismo buscarlos y no puede en realidad buscar obedecer, digamos, porque si no los tiene en su corazón, si no nacen del nuevo corazón, no existen en el hombre. En el hombre natural nada de eso existe. Creo que en eso estamos de acuerdo. Habrá quien diga, es que yo soy bueno desde que nací y nunca he tenido problema con aceptar la palabra de Dios. Bueno, ya veremos más tarde. Dice aquí, en la número 3, ninguna de estas descripciones se refiere a lo que podemos llamar una tendencia humana natural. Todo lo que es contrario a la humanidad es lo que se dice, lo que dice el Señor que somos nosotros. Por eso nos ha transformado, por eso estábamos muertos, nos ha dado la vida, éramos presos del pecado y ahora buscamos no pecar. Bien, toda negociación que tengamos con el mundo va a ser en favor del mundo, en favor del hombre, es porque el hombre está en el centro, porque vamos a obedecer al hombre. Todo lo que escuchemos en los medios, en las redes sociales, es darle la gloria al hombre. Toda la corriente que lleva más y más acentuada la voluntad del hombre, es eso. Nadie puede decir que está en el camino de Dios, porque es todo lo contrario. Todos los convenios y las negociaciones que se hacen en el mundo, en las diferentes filosofías, es para estar en paz y respetar al otro y, a fin de cuentas, el hombre sea respetado. Pero ninguna busca complacer a Dios y no pueden porque no han nacido de nuevo. Nadie puede decir, es que conozco una persona cristiana que nunca lee la Biblia, que no ora, que no se congrega, pero es un buen cristiano. No tiene sentido. Si es un cristiano, se alimenta de la palabra de Dios. Asiste con sus hermanos, quiere cantar alabanzas, quiere reunirse con ellos, porque eso es lo que dice Dios que hay que hacer, y no porque Él decidió así. Entonces está respetando su comodidad, su humanidad. La verdad es que un auténtico cristiano está conmovido por Dios y quiere leer la palabra de Dios y quiere alabar a Dios. Por lo tanto, no podríamos pensar que es alguien tan bueno, tan manso, que no se involucra con los demás. Necesitamos tener relaciones con los demás y necesitamos estar involucrados como un mismo cuerpo. Esto nos cuesta a veces trabajo comprenderlo. El señor Lloyd Jones dice algo un poquito fuerte. Dice, hay quienes son perezosos y entonces los confundimos con mansos. Mira, este no se mete con nadie. No participa en nada, está muerto. No, pero es tan amable que nunca he tenido problema con él. No figura en nada. No figura para nada. Viene, se sienta, toma un café y se va. No se involucra con nadie. Bueno, porque él es perezoso.
porque le falta ánimo, porque en realidad no hace caso al Espíritu, ¿verdad? Al Espíritu de Dios lo tiene que remover y decir, participa, levántate. Tenemos hermanos, y quiero que por favor no malinterpreten esto, los ministerios no son para todo mundo, cada ministerio es para cierta persona, porque cierta persona va a sacrificar sus gustos, sus tiempos, y va a tener disponibilidad porque lleva bien su casa y lleva bien su familia, entonces puede ocuparse de un ministerio, ¿verdad? Y hay quienes se les dice, oye, vemos que tú estás muy bien, no pasa nada en tu vida, ¿no te gustaría participar? Y llevan como 3 años poniéndoselo al Señor a ver si los empuja un poquito, a ver si van a participar. Lo digo por ciertas personas, no generalicen por favor, no es que todos van a ponerse listos, yo voy a hacer algo hoy, bueno, vamos a ver qué cosa es para quién, pero sí pasa que el perezoso puede pasar como manso, pacífico, y dice el señor Lloyd Jones, no confundan, esos no es que tienen la gran virtud de no meterse en problemas, es que no hacen nada. Bueno, no me vean a mí, el señor Lloyd Jones dijo, por eso yo estoy solamente dando la clase, pero tiene mucha razón y si no nace del Espíritu podemos identificar que la persona no se está moviendo. Vamos entonces, estas eran las 3 características o 3 puntos que queríamos ver y vamos a avanzar si les parece bien. Tenemos la lectura de un versículo que dice en 1 de Juan 2, versículo 15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y antes de entrar ya a las bienaventuranzas como tal, de una por una, quiero presentar esto que tenemos que tomar muy en cuenta. Para despegarnos de lo que es el mundo, para despegarnos en esa filosofía de la carne que veníamos arrastrando. Número 1, somos extranjeros en este mundo. Eso que sientes extraño, que eres raro, que buscar la palabra de Dios o el camino de Dios te incomoda con este mundo, no va con tu vida tan fácilmente. Bueno, es porque eres extranjero. Entonces somos extranjeros en ese mundo. Esa es la verdad. Número 2, nuestra morada está en los cielos. Entonces, una con la otra. No somos de aquí, nuestra real ciudadanía está en el reino de Dios. Y número 3, entonces somos ciudadanos del reino de Dios. Los 3 puntos, no somos de aquí, nuestra morada está allá, somos ciudadanos del reino de Dios. Es lo que nos dice el señor Lloyd Jones antes de comenzar a hablar particularmente de cada una de las bienaventuranzas. Y nos pregunta, ¿somos realmente bienaventurados? ¿Somos felices? ¿Somos plenos? ¿Tenemos paz? Y es un poquito para reflexionar. Yo no quiero darles unos minutos aquí, pero lo pueden ir pensando. Porque estas bienaventuranzas van a hablar de nuestro corazón, de ese nuevo corazón que el Señor puso a nosotros. Dice, si nos parece que las reglas del Sermón del Monte son difíciles y duras, si nos parece que son demasiado rigurosas y que describen a un tipo de vida que nos desagrada, temo que esto signifique simplemente que no somos cristianos. Si no deseamos ser así, probablemente estemos muertos en transgresiones y pecados. No hemos recibido una nueva vida. Es lo que decía yo ahora, el perezoso es que está muerto, no está activo. Pero si sentimos que somos indignos y con todo eso de ser así, dice, por muy indignos que seamos, si este es nuestro deseo y ambición y lo tenemos en el corazón, es que tenemos una nueva vida en nosotros. Debemos ser hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos y que cada uno se examine. Es lo que estábamos hablando entonces. Para solamente reafirmar esta última frase, puede parecerte muy alto el estatus que Dios te demanda. Puede parecer casi imposible vivir. Está bien, pero que no te parezca ajeno. Es que es dificilísimo, sí. ¿Lo quieres hacer? Sí quiero. Sí quiero intentarlo, sí quiero hacer la voluntad de Dios. Está muy difícil, pero deseo hacerlo. Ese es el comportamiento y ese es el entendimiento de un cristiano. Ok, está tan difícil, pero no veo otra solución en mi vida. Ese es el camino que quiero llevar, ¿sí? Es muy diferente a decir, no, eso no va conmigo. Para nada va conmigo. Ese es el no creyente. Sí, Lupita, quería comentar, Lupita. Ahí está cerca Leslie. Gracias, Leslie. Buenos días. Ahorita que estábamos en casa, mi esposo estaba escuchando una prédica del predicador Archer Sproul, que hablaba de que el Señor Jesucristo le decía al Padre, guárdalos del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y Juan 17, ¿no? Juan 17, ajá. Entonces, también hablaba de que un cristiano, que nosotros como cristianos debemos ser
más cuidadosos y tener excelencia en todo lo que hagamos, estar por arriba de lo que es el mundo, hacerlo cristianamente correcto. Para los estándares de Dios, pues a veces sí nos suena así como un poquito bien difícil, ¿no? Por estar en el mundo. Pero pues el Señor Jesucristo está con nosotros y nos está diciendo que nos esforcemos en hacer las cosas con excelencia, más arriba de los estándares humanos, para la gloria de Dios. Obviamente, humanamente, puede decir que no se puede, pero si estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Entonces, si lo vamos a hacer para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Entonces, esa excelencia que debemos de ir aprendiendo, ir haciendo las cosas mejor para el Señor, es el que nos ayuda pues a manifestar el crecimiento en el Señor. Y también podría ser en nuestra santidad, en el proceso de santificación que estamos teniendo. Gracias, Lupita. Sí, bueno, ya lo dijimos en el comentario pasado, ninguna de las frases del Sermón del Monte van con el mundo, no van, niegan al mundo, son contradictorias al mundo. Yo no sé si pudiéramos llegar a una excelencia como tal. Qué bueno que este predicador tomó esa intención de llevarnos a esforzarnos, está bien, lo respeto. Simplemente yo creo que lo que estamos diciendo aquí en el método es que es inhumano. El Sermón del Monte no va en el sentido natural humano. Lo primero que queremos es reclamar lo nuestro y pelear para que nos lo den y vengarnos si nos hicieron un daño. Y cuando deseamos algo lo queremos tener por encima de la voluntad de Dios. Y ofendemos y mentimos y robamos. Esa es la naturaleza humana. Por lo tanto, pues sí, en ese sentido sí estaríamos de una manera excelsa, una manera superior a la humanidad si estamos siguiendo la voluntad de Dios. Pero muchas gracias. Vamos a entrar ya de lleno a las bienaventuranzas. Les pido que sean pacientes, pero vamos de una por una. Y las bienaventuranzas, lo primero que nos dice es: bienaventurados los pobres de espíritu. Esta debe ser la primer bienaventuranza necesariamente, simplemente porque sin ella no hay acceso al reino de los cielos o al reino de Dios. El Señor Jesucristo no las puso al azar y no escogió cualquier frase, sino que inició por aquí y nos está diciendo que esta es la introducción del Sermón del Monte. Cuando Él habla, lo primero que dice es: bienaventurados los pobres de espíritu. Esa lógica que Él quiere que comprendamos. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre de espíritu. Todos los cristianos debemos ser pobres de espíritu. Lo voy a tratar de explicar. En Mateo 5, versículo 3 dice así: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En el griego, cuando dice porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, dice en realidad de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. De ellos y solo de ellos. Esa sería la traducción detallada de Mateo 5, 3. Así es que no hay otro que pueda entrar al reino de Dios más que ellos y solo ellos, los de pobre espíritu. Vamos a explicarlo más. Según el señor Jones, si el Señor Jesús se para ahí en el monte y simplemente dice esto, según él, de manera teológica, concentrada, eso hubiera bastado. Eso hubiera sido suficiente. Ser pobre de espíritu significa estar vacío de un espíritu humano. Y es lo que estaba diciendo Lupita, por encima de la humanidad, por encima de lo humano. El humano, ya dije, los rasgos del humano es: el centro es el hombre, todo lo que buscamos es el hombre, mi voluntad es la que cuenta. Y ser pobre de espíritu, entonces nos dice, es ser pobre de un espíritu humano. Al explicarlo, vemos que significa un vacío en las cosas y en realidad nosotros queremos estar llenos, ¿verdad? Queremos estar llenos de todo, de felicidad, de comodidad, de virtudes para el mundo, para mostrar, qué sé yo, que tenemos todo. Y en realidad dice, lo que tenemos que mostrar es que no tenemos nada.
Aquel que venga a Dios y diga, Señor, ya lo tengo todo y nada más vengo a que me complementes, porque muchos entran así en esta iglesia. Muchos van así a la cruz. ¡Ay, qué bonita cruz! Bueno, yo tengo todo, me va muy bien, pero me dijeron que la filosofía de los cristianos es agradable. Entonces voy a buscar a Dios, a ver si con eso ya estoy lleno. Si no estás derrotado y vacío, y si no has desechado todo y dices, no tengo más, busco de Dios, porque no tengo nada que sirva en mi vida. Lo que quiero es de Dios. ¿Cómo llegas? Vacío. ¿Qué cantamos aquí arriba? Con manos vacías. No es, Señor, tengo todo lo demás, nomás me faltas tú para completar mi vida. Y dice el señor Lloyd Jones, aquel que en realidad quiere o entender si él está o no en el reino de Dios, pues debe estar vacío. Porque si está lleno de todas sus cosas, todos sus elementos que para él valen, no puede entrar al reino de Dios. No tiene la característica. Así es que si no está pobre de espíritu, de ese espíritu humano que le da todos sus valores, todos sus preceptos, todas sus perspectivas, no se ha derrumbado a sí mismo, o Dios no lo ha vaciado como para que necesite de él. ¿Sí? No sé si pasa el mensaje. Gracias, hermana Vicky. Leslie, te queda cerca por ahí la tía Vicky, por favor. Gracias. Bueno, lo que me llama la atención, hermanos, es que en el versículo 1 dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, aquí vemos una actitud de calma, de paz, de alguien que tiene todo el control de toda la situación, porque dice multitudes. Y digo, cuando nosotros vemos multitudes nos ponemos muy nerviosos cuando estamos al frente de una multitud, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo siempre nos está transmitiendo paz, siempre nos está transmitiendo eso que nuestro espíritu necesita. Por eso nos pide que seamos pobres de espíritu, porque todo lo demás lo podemos tener, pero la paz no la podemos comprar absolutamente con ninguna de las monedas que tengamos en la cartera, ¿sí? Entonces dice que dichosos, y la palabra dichosos, bienaventurados, es que Él nos va a hacer felices. O sea, la felicidad no está en las cosas materiales, ni en las cosas que nosotros podemos ver con estos ojos que un día ya no van a ver aquí en la tierra. Está en las cosas que Él nos está revelando. Esa es la dicha que tenemos. Y dice que nos va a pertenecer el reino de los cielos. O sea, esa es una esperanza escatológica, como estamos aprendiendo. Es algo para nosotros en el ahora, y debemos de vivirlo. Gracias, muy amable, sí. La otra reflexión que quería hacerles, Leslie, el pastor quiere comentar, gracias. Para ser pobres en espíritu, creo que debemos lamentar nuestra culpabilidad. Todo esto que estabas diciendo que nuestra naturaleza tiene de manera directa, cuando venimos al Señor, pues lamentamos haber caído o tener parte en varias o muchas de esas cosas. Entonces, esto hace que nuestro espíritu sea pobre y que en esa condición de arrepentimiento seamos felices. Y siendo feliz, condicionemos el resto de nuestra vida a esa mentalidad, donde no está condicionada a satisfactores mundanos, sino al Señor, que Él es el que nos proveerá y nos dará la paz de la que se está hablando. Sí, gracias. Sí, sin arrepentimiento no hay vida en Jesús, imposible. Lo que quería invitarles a comprender también es una imagen que nos muestra la Biblia. Cuando habla de poner el vino en odres nuevos, ¿recuerdan esto?
no es bueno, no es sano, no sabe bien, no es recomendable. Donde teníamos almacenado el vino viejo, ahí en ese residuo y con lo que quedó ahí en ese recipiente, ponerle el vino nuevo. ¿Qué se dice en la Biblia? Hay que desechar los odres viejos y en los odres nuevos, los recipientes son aquellos odres, aquellos recipientes de piel donde se guardaba el vino. Y decía, hay que usar odres nuevos para vinos nuevos. Por lo tanto, para nosotros poder tener una vida en Cristo y poder ejercerla, y como dice el pastor, poder sujetarla a la voluntad de Dios, pues tenemos que estar primero vacíos. Nadie que esté en el reino de Dios, dice aquí, va a ser alguien que no sea pobre en espíritu. Dice aquí, el caso es que condena de inmediato cualquier idea del Sermón del Monte, que lo vea como algo que ustedes y yo podemos hacer por nosotros mismos. Es algo que nosotros no podemos hacer por voluntad humana. La humanidad ve su realización máxima en aquellos que son autónomos, libres de pensamiento, dueños de sus propias decisiones, exitosos, que se guían por las convicciones que resultan de su inteligencia y su propio discernimiento. En cambio, la aplicación de pobres de espíritu es aquellos que dicen, Señor, exactamente como Gerardo decía, nada puedo, Señor, yo nada puedo. El hombre que desarrolla su propia filosofía o que obedece a sus pasiones es admirado porque puede vivir a su antojo. Un hombre que se considera autosuficiente no contempla la necesidad de Dios. Para Dios ese hombre es abominación. ¿Sí han escuchado esta frase que dicen, ay, este individuo es voluntarioso? ¿Verdad? Este nene es voluntarioso. ¿Qué queremos decir? Hace lo que quiere, es un rebelde. Pues eso es la antítesis de el que es pobre de espíritu. No sé si me puedo dar a entender mucho mejor, pero esa persona no quiere vivir con reglas. Dice aquí, los rebeldes, no sé si puse para ustedes sí, aquí está. Los rebeldes, dice ahí, se consideran autónomos y obedecen a su carne. ¿Qué dice Judas? Bueno, Judas tiene un solo capítulo, pero en el versículo 16 dice, estos individuos son refunfuñadores y críticos, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. ¡Oh! ¡Están hablando de nosotros! ¡Sí! Antes de nacer de nuevo. No se exalten, no se molesten. Sí, esa es la naturaleza humana. Esa es característica de la naturaleza humana. Los rebeldes. Y dice, los rebeldes son como animales. Esto es bastante fuerte. ¿Cómo se permite? Bueno, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 14. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago de sus injusticias. Vean un poco esto que me llama la atención aquí. Se guían únicamente por el instinto. Hablen ustedes con cualquier artista, veanlas en los medios sociales, vean, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Es que esa es mi voluntad, es que yo así quiero mi vida. Así quiero mi vida, respeten porque eso es lo que yo deseo hacer. Yo no estoy haciendo mal a nadie, yo quiero hacer lo que me da la gana, déjenme hacer. Y cómo nos encanta esa pieza de My Way, ¿verdad? En otros tiempos se las tocaría aquí para que la recuerden. And now the end is near. A mi manera. Y dice la Biblia, son como animales. Son como animales. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Está diciendo, a la luz del día están haciendo lo que les place. No les importa que sea pecado. Y lo muestran y se enorgullecen. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Esto habla de los rebeldes. Bueno, eso éramos, hacíamos lo que queríamos, no importa qué fuera, lo justificábamos, es que así soy yo.
y que me dejen en paz porque así soy yo. Se creen ricos y son miserables. Aquí dice en Apocalipsis: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Es lo contrario, es lo que estábamos hablando, es la suficiencia. Este no es pobre de espíritu. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Esto le dice el Señor. Apocalipsis 3, versículo 17. Dios no ama ese pensamiento de autonomía humana, pues el hombre no es dueño de su propia vida y nada puede por sí mismo. En Lucas 18 vamos a leer: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Bueno, disfrutemos esta lectura porque habla de nuestra arrogancia, de lo bien que nos consideramos, y de que solamente el que en realidad está en culpa, como lo estaba diciendo el pastor, solamente ese hombre desnudo, solamente ese hombre derrotado y que se sabe pecador, es el que va a ser reverente y que va a presentarse a Dios: necesito de ti, yo pecador necesito de ti. Sería terrible, y lo hemos pensado algunas veces, lo hemos comentado con los líderes, que pusiéramos allá a la entrada, ¿verdad? Esta iglesia es iglesia de pecadores. Ay, sentiríamos feo entrar. Bueno, no lo ponemos para que la gente no malinterprete, ¿verdad? Pero nosotros podemos entender el mensaje. Estamos aquí porque somos pecadores y porque desnudos de nuestra humanidad queremos presentarnos al Señor. Señor, llénanos tú. Aquí el señor Lloyd Jones nos presenta esta analogía. Dice: el que sabe de su enfermedad agradece cada hora que vive, y el que ignora su enfermedad no aprecia la bendición de seguir con vida. Puede incluso jactarse de su bienestar. Cuando Dios convierte a alguien, le abre los ojos y lo enfrenta a su naturaleza, de manera que el hombre puede darse cuenta de su inferioridad y perdición. Las filosofías seculares, o sea, mundanas o humanistas, incitan a creer en sí mismo, a confiar en sus propias fuerzas y a convencernos de que el hombre todo lo puede por sus propios medios. Esta ha sido la idea ilusoria que la humanidad ha creído, pese a sus infructuosos resultados. Sigue el hombre buscando la felicidad aun cuando sus estrategias no le resulten, dice aquí. Voy a hacer una reflexión para ustedes. Han oído hablar del Buda y muchos dicen: pues ¿qué tiene de malo el Buda? Muchísimo. Yo os podría hablar muchísimo de la filosofía budista y podría decirles que hay mucho de mentira, hay mucho de ilusión, ¿verdad? Alguien que cree en la realización cuando vive el nirvana solamente en su mente, solamente en su interior y que nadie más lo vio. Bueno, todos hemos soñado ser millonarios, ¿verdad? Si les contara mis alucinaciones de felicidad, son idiotas, ¿verdad? Porque solamente pasan en una ilusión personal. Pero él dijo: yo llegué, y ahí van todos atrás. Y luego de ser ascetista, ¿recuerdan el término ascetista? Aquel que se aleja de los placeres, no que ama el dolor, que se aleja de los placeres. Luego de ser ascetista, se murió de una indigestión por comer unas carnitas. Y lo peor es que antes de morir dijo: sigan buscando la felicidad. Sigan buscando a ver dónde la encuentran, porque yo en un sueño alucinante encontré el nirvana, el más allá. Si un maestro de la disciplina se muere porque comió carnitas y me dice: sigue buscando la felicidad, yo no voy. Está perdido el pobre. En cambio, el Señor Jesús, ¿qué nos dice? Yo soy
el camino, la verdad, la absoluta verdad y la vida. A ese sigo yo, porque además ese ya no está en su tumba, se levantó de ahí. Pero el hombre quiere intentar con sus propios medios, y es lo que decía este señor Buda. El hombre natural está vacío y orgulloso de su espíritu humano. El hombre natural carece de la paz verdadera, porque no tiene la llenura del Espíritu Santo. 2 puntos nada más. Los creyentes somos criticados por nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Pues claro, habrá muchas críticas, pero pues es lo único que nos llena y es lo único que nos debe conformar y es lo único que nos da paz, hacer la voluntad de Dios. El hombre natural no desea rendir su vida a la voluntad de Dios. Dice, no, ¿cómo me voy a someter? Me dijo un amigo, ¿cómo voy a buscar un libro que me diga qué hacer cuando yo sé lo que quiero hacer? Bueno, ahí estábamos todos, ¿verdad? O la mayoría de nosotros ahí estábamos. No es atractivo para los inconversos tener que vivir en reverencia y dependencia a un Dios. Bueno, al nacer de nuevo, por la gracia de Dios, Él nos pone en un lugar de reverencia, postrados ante la cruz, y solamente en esa situación podemos mirarle como debe ser. Si no nos quebranta y no nos derrumba, no podremos ser parte de su reino. Cuando somos tomados del abismo, renovados por Cristo, nacemos de nuevo, lo primero que descubrimos es la horrenda trayectoria de nuestras vidas. Nuestras vidas han seguido durante años viviendo sin Dios. Vamos a ver lo que no es pobre de espíritu. Ya venimos hablando de esto, pero voy a ver muy poquito nada más la introducción, si gustan, y los dejo pasar a su reposo. No significa que deberíamos ser tímidos, débiles o flojos. Esto por si alguien dice, como a mí me da pena involucrarme con los demás, a lo mejor yo soy pobre de espíritu y estoy rete bien, por tímido, ¿verdad? Ya hablamos del flojo hace rato, ¿verdad? Mejor no hago nada, me la llevo bien, no me meto con nadie y yo debo ser pobre de espíritu porque, mira, la llevo muy bien. No es un rasgo, no es una característica, para nada. Un cristiano no es aquel que no hace nada, ni que no participa, y que es tan bueno que es hasta tímido. No, es lo contrario. ¿Qué dice del Espíritu Santo? Que tenemos un espíritu no es de timidez, ¿verdad? ¿O sí dice? No tenemos un espíritu de timidez. De amor, de poder y dominio propio, ¿no? Bueno, entonces no es el tímido un buen creyente, no es un pobre de espíritu. Nadie es pobre de espíritu por naturaleza. Eso es dado en la gracia a los convertidos. Por lo tanto, no es algo natural. No es negar sus cualidades. Esto puede llegar a la negación de la bendición de Dios y a los talentos que a cada uno nos ha dado. La palabra de Dios nos enseña que debemos poner en práctica los talentos y utilizarlos de manera eficiente en nuestras vidas. En todo lo que hagamos debemos actuar y buscar honrar a Dios con nuestro actuar. Así es que no desperdiciemos aquellos recursos que tenemos y decir, tal vez yo soy tan humilde que no los quiero utilizar. Eso sería negarte que los tienes y no aprovecharlos. Y puedo tal vez dar mejores ejemplos en la clase próxima, pero las cualidades de Dios, los talentos, todos los recursos que nos da Dios son para ponerlos en práctica, no es para ocultarlos. Recuerden que el Señor tiene una parábola acerca de esto, y despreciar esas cualidades no es que somos humildes, es que no las estamos aprovechando. Entonces, no confundir, es que no quiero que salgan mis cualidades. Bueno, tienen que salir para el servicio, tienen que servir para tu misma vida, no por ocultarlas o por negarte a ellas. Estás haciendo bien o estás siendo humilde. Hay un conflicto en esto no es normal, esto no es bueno. Bien, pues gracias, si no hay dudas hasta aquí podemos terminar la clase ahí y pueden tomar su café. Muchas gracias, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque el Sermón del Monte nos conmueve y porque detalle a detalle, de manera exegética, estamos viendo cada frase y comprendiendo que buscas de nosotros y deseas de nosotros y has hecho de nosotros hombres pobres de espíritu.
Gracias, Señor, porque ya no estamos prisioneros de esa carne y esa voluntad humana que te ofendía, que te rechazaba, que te mantenía fuera de nuestras vidas como algo complementario tal vez únicamente. Hoy te deseamos, Señor, queremos que tú llenes nuestras vidas, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, nos dé la dirección, la fuerza, la voluntad para hacerlo, Señor. Que te honremos en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, Señor. Es nuestro mayor deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.